Seguimos en Autotécnica Radio por Millennium. Tal como le anticipáramos al principio, me gustaría charlar con usted acerca de hacia dónde va la industria respecto de las fuentes de energía. Todos sabemos que el petróleo es cada vez más escaso, cada vez más difícil y riesgoso de extraer. Se están haciendo perforaciones en alta mar y existen muy serios y fundados temores acerca de lo que puede ocurrir con esas explotaciones de alta mar si algo falla. Ya tuvimos en el Golfo de México una clara demostración de 90 días de un pozo ahí tirando petróleo alegremente sin que nadie pudiese controlarlo. Es decir, el daño puede llegar a ser inmenso y tan grande es y tan hay dudas al respecto que se están considerando cada vez más seriamente otras fuentes de energía. Más allá de, como bien mencionaba Ricardo en el bloque anterior, se están considerando soluciones para los vehículos que hagan a su economía, peso, motores más chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿hacia dónde apunta la cosa? Yo creo que al final del camino, sin ningún lugar a dudas, está el automóvil eléctrico. ¿Por qué? Porque es el que menos contaminación produce, por un lado, y porque tecnológicamente, alguno va a discrepar con esta opinión, por supuesto, es lo más sencillo que hay. Yo vi en el último Salón de París un Mercedes-Benz en dos opciones, una deportiva y otra civilizada, que tenía un motor eléctrico por rueda, que es la cosa más racional que a uno se le puede ocurrir, sin caja de velocidades, dado que el motor eléctrico tiene una enorme elasticidad, y controlado todo, absolutamente todo eléctrico. Que seamos claros, no había ningún motor de combustión interna, es decir, este bicho tiene contaminación cero. También con recuperación de energía en la frenada, etcétera, etcétera, pero totalmente eléctrico. El de mayor performance era un Mercedes AMG que le faltaba un poco de aceleración. De 0 a 100 tardaba 3,9 segundos. Era un misil. Y estaba en velocidad final limitada a 250 km por hora. Totalmente eléctrico, con autonomía de 250 kilómetros. Es decir, estamos hablando, no a 250 kilómetros por hora, por supuesto, pero un vehículo con una característica muy interesante. Sí, a eso iba. Un poco el tema, cómo se va a resolver el tema de la autonomía y cuánto y el peso del vehículo, porque tengo entendido que el tema de las baterías es un tema que incide definitivamente en el peso. No tengo absolutamente ninguna duda, Ricardo, de que eso ya debe estar resuelto. Ninguna duda. Que baterías con tecnologías de alta tecnología, mucho más livianas, ya deben estar resueltas. Yo te cuento mi modestísima experiencia experimental. Toda mi vida trabajé en experimental. Y normalmente lo que uno percibe en la calle tiene entre 4 y 8 años de antigüedad respecto de cuando se empezó a pensar en esa idea. Y ni te cuento de cuestiones militares. Y es más, muchas cuestiones militares después terminan siendo aplicadas en la calle. Entonces yo no tengo ninguna duda en este momento que ya se conocen baterías y se conocen elementos para almacenar energía eléctrica que son mucho más livianos y eficientes que los actuales. ¿Por dónde pasa el problema? Sin ninguna duda por el costo, por un lado. Por el otro lado, desactivar la industria petrolera de un día para el otro generaría más daño que soluciones. En este momento sí. No se puede. El mundo depende del petróleo. Entonces tiene que ser una desactivación, nos guste o no, progresiva, lenta. Pero reitero, no tengo ninguna duda de que vamos hacia los vehículos eléctricos. En el intermedio vamos a tener los híbridos, vamos a tener también, para seguir haciendo funcionar los motores que hay convencionales, estos pistoncitos que suben y bajan y que tan afectos son a mi ingeniería, pero bueno, habrá combustibles alternativos, los estamos haciendo funcionar, biodiesel, alcohol, mezclados con gasolinas, mezclados entre sí. Hay un montón de soluciones de tránsito, pero vamos hacia lo eléctrico. Lo único que creo que todavía está por resolver, y no me quisiera contradecir que probablemente ya esté resuelto, es cómo vamos a generar semejante cantidad de energía eléctrica. Porque si la energía eléctrica la vamos a generar quemando petróleo, estamos en la misma, ¿me entendés? Entonces, bueno, parecería ser que la solución nuclear por un lado, y eólica sí, dije bien, y solar por el otro, fuentes que manejan cantidades impresionantes de energía y transformadas en energía eléctrica, podrían perfectamente sustituir a lo que es el petróleo. Pero de nuevo, no estemos pensando que esto va a suceder mañana ni pasado mañana. Estoy hablando de 10 a 15 años. Pero cuidado, no mucho más que eso, ¿eh? ¿Y el hidrógeno?
El hidrógeno como fuente, pasás de nuevo por la electricidad. Es una fuente de energía formidable e inclusive podría ser usada para generar también electricidad, pero el hidrógeno libre no existe. O sea, es tan liviano que se escapa. Hay que generarlo. Hay que generarlo. ¿Y cómo se genera? Por electrólisis. De nuevo, electrólisis, electricidad. ¿Cómo generamos la electricidad? ¿Ok? Es decir, conocemos las soluciones, conocemos el final del camino. Exacto. Estamos buscando las vías para ese camino más fáciles para poder llegar a él. Y en el próximo bloque, Raúl Barceló, después de una experiencia internacional, nos va a contar a propósito de cómo ve un periodista o cómo vio un periodista las calles y la circulación por Nueva York. Perdón, y después de Nueva York anduvo por otro lugar porque lo veo muy tostadito también, ¿no? Bueno, anduvo por una playita del sur de Estados Unidos por ahí, ¿no? Ese anexo también lo va a contar seguramente. Bien. ¿Querés saber más del mundo automotor? Visita nuestra página web www.autotecnicaradio.com.ar. Allí podés escribirnos y encontrar artículos técnicos, videos, servicios y respuesta a las consultas más frecuentes. O seguirnos en Facebook y Twitter para recibir en tu computadora todas las novedades de Autotécnica. Tecnología clara y simple. www.autotecnicaradio.com.ar